Armas de alta tecnología, episodio 2, tanques. Estos soldados de caballería acorazada están de maniobras, no en guerra. Pero saben que, llegado el caso, tendrían el mejor y más mortífero carro de combate del mundo. El M1A2 Abrams. Se le ha llamado rey de la batalla porque las personas que han servido durante mucho tiempo en las fuerzas acorazadas saben que es un ganador de guerras. Además de ser casi impermeable a los ataques, estas máquinas de guerra de alta tecnología pueden superar fácilmente casi cualquier obstáculo. Proporciona una protección formidable al soldado. Es mortífero e infunde miedo entre los enemigos. Antes de que el Abrams estuviera operativo en 1980, tuvo que superar una serie de problemas técnicos y políticos. El éxito de su despliegue se debió en parte a las lecciones aprendidas a lo largo de casi un siglo de combates entre blindados. Los primeros carros de combate usados en la guerra moderna fueron introducidos por los británicos y los franceses para terminar con el equilibrio de la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Si nos remontamos a la Primera Guerra Mundial, los soldados estaban ocultos en las trincheras, pero la introducción del tanque permitió que salieran a campo abierto. Los primeros carros desarrollados por los británicos y los franceses fueron un intento para avanzar por campos batidos por la artillería. Tenían orugas de tractor que les permitían cruzar por terrenos demasiado difíciles para vehículos con neumáticos. Sin embargo, estos primeros carros fueron presas fáciles para el fuego enemigo concentrado y se averiaban con mucha frecuencia. Por eso el éxito de los carros aliados fue limitado, aunque suficiente para animar a los Estados Unidos a desarrollar sus propias fuerzas acorazadas. Norteamérica comenzó a entrenar soldados para la guerra de blindados después de la Primera Guerra Mundial, pero el ejército no quería gastar demasiado dinero en divisiones acorazadas. La caballería montaba en caballo, no en tanques. No estaban interesados en esas máquinas grandes y ruidosas que algunos querían introducir. Militares como Eisenhower y Patton abandonaron los cuerpos acorazados para ir a otros servicios debido a que no había posibilidad de progresión ni fondos para ellos. Durante los años 30, los alemanes, dirigidos por el general Erwin Rommel, construyeron una formidable fuerza compuesta por poderosos blindados. Sus divisiones Panzer casi eliminaron a sus oponentes en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Rommel fue un elemento clave en el desarrollo de la Blitzkrieg, o guerra relámpago. Su concepción de rápidos ataques seguidos por fuerzas de apoyo durante la Segunda Guerra Mundial les permitió en la ofensiva de primavera, en junio de 1942, superar a las fuerzas británicas y francesas desplegadas contra Alemania. Under this vast roof, dozens of tanks are going together at one time, rolling from stage to stage. Cuando Norteamérica entró en guerra en 1941, las fábricas de automóviles del Medio Oeste se aprestaron rápidamente a suministrar al ejército sus primeros tanques Sherman. Los Sherman eran más pequeños y ligeros, con menos protección que sus oponentes alemanes. Su tamaño y diseño los hicieron presas fáciles para los proyectiles perforantes de los carros germanos. El Sherman era muy vulnerable. Una de las razones se debía al uso de gasolina como combustible. Si resultaba alcanzado, la gasolina ardía enseguida. Los soldados de ambos bandos lo llamaban el Ronson, como el encendedor. A consecuencia de esto, el general Dwight Eisenhower, el comandante aliado, pidió un tanque con mayor protección. El general Marshall, que era el jefe del Estado Mayor, le dijo a Eisenhower:
Si les pusiéramos más protección, no podríamos trasladarlos desde Detroit hasta los puertos, porque no podrían pasar por los túneles o subir a los barcos. Tenemos que llevarlos en tren. Y si fueran mayores, no podrían pasar por los túneles ferroviarios. Sin embargo, las fuerzas acorazadas americanas en Europa, especialmente las que estaban al mando del general George Patton, un experto en tácticas de blindados, pudieron vencer esas dificultades aprovechando la superior velocidad del Sherman. De esta forma, los americanos pudieron atacar a los carros alemanes por donde tenían menos protección, los costados y la parte trasera. También disponían de la ventaja numérica. Durante la guerra se fabricaron 50.000 Sherman. La táctica usada durante la Segunda Guerra Mundial contra los más avanzados carros alemanes era sencillamente superarlos en número y rodearlos. Podíamos perder algunos tanques, pero al final acabábamos venciendo. La Unión Soviética desarrolló también una gigantesca fuerza acorazada que barrió a los alemanes en el frente del este. Al final de la guerra, los aliados reconocieron que sus grandes y flexibles medios acorazados habían sido el artífice de la victoria en Europa. Estados Unidos aprendió muchas y muy valiosas lecciones tácticas con las fuerzas acorazadas. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de fuerzas combinadas, operaciones mecanizadas y carros de combate trabajando en estrecha cooperación con la aviación se impuso firmemente en la doctrina militar americana. No obstante, cuando terminó la guerra, el programa para las fuerzas acorazadas americanas se resintió. La Guerra Fría con la Unión Soviética alteró las prioridades. Gran parte del presupuesto militar se dirigió hacia los misiles, bombarderos y submarinos nucleares, no hacia los carros de combate. Durante un largo periodo después de la guerra, el ejército americano tuvo que conformarse con tanques inferiores a los del enemigo. Se partió del Sherman de la Segunda Guerra Mundial. Se le adaptó y se le volvió a adaptar, pero nunca se fabricó uno nuevo. La adaptación del Sherman culminó con el carro M60. Sin embargo, los estrategas del Pentágono temían que la enorme y sofisticada fuerza acorazada soviética barriera a la americana y a la de sus aliados de la OTAN si estallaba una guerra terrestre en Europa. Durante la Guerra Fría, nuestra principal preocupación era la de un ataque masivo, convencional del Pacto de Varsovia contra la Europa occidental. La Unión Soviética había renovado sus blindados y nosotros queríamos disponer de un arma superior. En un enfrentamiento directo contra los carros soviéticos, el M60 no sería una gran cosa. Por eso, en 1963, el secretario de Defensa, Robert McNamara, decidió que los americanos y los alemanes debían unir sus fuerzas para construir un carro superior para toda la OTAN. I was delighted with the results. An agreement to enter into joint research and development projects, the first of which will be the development of a new main battle tank to be jointly financed by our two countries. Fue llamado MBT-70 o carro principal de batalla 70 por el año en que sería desplegado. No obstante, el programa comenzó enseguida a tener dificultades. Conforme maduraba el programa, cada vez aparecían más y más diferencias debidas a las prioridades nacionales. Empezó a desintegrarse en todos los aspectos. Por ejemplo, los Estados Unidos usaban pulgadas y los alemanes el sistema métrico. Se decidió que el equipo desarrollado por los alemanes sería métrico y el americano estaría en pulgadas. Finalmente se llegó a un compromiso. Los alemanes ganaron. Se usaría el sistema métrico cuando las piezas se juntaran. Mientras las dos naciones discutían durante el diseño del nuevo tanque, Estados Unidos volvió a entrar en guerra. Esta vez en la jungla, en los arrozales y en las tierras altas del Vietnam. El terreno dificultaba la eficacia de los blindados. Yo estaba al mando de una división de caballería acorazada. Disponía de 9 tanques M48A3. Con ellos podía ir a cualquier lugar. Atravesaban la jungla derribando los árboles. Se tardaba, pero íbamos a todas partes.
De vez en cuando nos atascábamos en los arrozales o en las charcas. Durante el monzón debíamos tener mucho cuidado. El general William Westmoreland, comandante de las fuerzas americanas, no estaba convencido de que los blindados desempeñaran un papel preponderante en una guerra de guerrillas como Vietnam. El helicóptero, en cambio, se convirtió en el sureste de Asia en el arma más poderosa del ejército. Basándose en las lecciones de Vietnam y en la movilidad de los helicópteros, se dijo que el tanque era un dinosaurio y que no volvería a ser usado en el campo de batalla. El carro de combate, de acuerdo con los críticos, estaba muerto. Pero este epitafio resultó ser prematuro. La mayoría de las personas relacionan a Fort Knox con las reservas de oro. Para los militares, sin embargo, Fort Knox es el centro de entrenamiento para blindados. Los antiguos carros de combate están alineados como si fueran esculturas de exteriores. Una de esas reliquias es el carro MBT-70, un prototipo que es todo lo que queda del ambicioso proyecto conjunto germano-americano para construir un tanque superior a todo lo que los soviéticos pudieran presentar. The main battle tank, which is the product of international cooperation, is a German-made automatic transmission that incorporates both converter and lock-up gear ranges. La burocracia de las dos naciones, funcionando a la vez, resultó un obstáculo insuperable. El coste del programa no hacía más que aumentar. Y al final el Congreso dijo, no queremos oír nada más, que lo paren. El Congreso decidió cancelar un programa en el que el precio de cada carro de combate era de $1.200.000. Aunque nunca entró en producción, el MBT-70 era una máquina impresionante. Algunas de las características del MBT-70 le hacían claramente un carro de combate superior. Se desplazaba a velocidades por encima de los 55 kilómetros por hora. El MBT-70 se construyó para que pudiera elevar la parte frontal, disparar y bajarla otra vez sin necesidad de moverse del sitio. Todo eso cuesta dinero. Y esa fue una de las razones por la que no se construyó. A pesar del fallo del programa MBT-70, el ejército no cejó en su búsqueda de un nuevo carro de combate. En 1973, el ejército organizó una competición entre General Motors y Chrysler para desarrollar un tanque moderno de menor coste. Había que fabricar un nuevo carro de combate que costara $508.000. Tenía que ser mejor en conjunto que su predecesor, el M60. El ejército quería remozar el M60. Quería que fuera más mortífero y mejorar la supervivencia. La guerra de 1973 en Oriente Medio le dio un gran impulso. En octubre de 1973, en el día santo del Yom Kippur, Israel fue atacado por sorpresa por Egipto y Siria. Docenas de tanques israelíes fabricados por los americanos fueron destruidos por la infantería egipcia, provista de misiles soviéticos guiados por cable, que solo costaban $1.000 la unidad. El uso efectivo de las armas anticarro de las fuerzas egipcias y sirias dejó bien patente la vulnerabilidad de la familia de tanques en servicio. Varios miembros del Congreso habían luchado con uñas y dientes contra los gastos militares. Pero de repente, después del ataque árabe contra Israel, competían los unos con los otros por ver quién gastaba más en el presupuesto militar. Sin embargo, muchos congresistas eran reacios a invertir más dinero en carros de combate, creyendo que sus días estaban contados. Objetaban que en los juegos de guerra del ejército había quedado patente que los helicópteros, disparando misiles guiados por cable a una distancia superior a los 3 kilómetros, habían destruido 18 carros como media antes de ser detectados. When you invest millions and millions of dollars, even hundreds of millions of dollars in a tank,
that could be knocked out by a very inexpensive anti-tank weapon, it becomes a very questionable thing. In fact, it's obvious nonsense. Estando en curso el desarrollo de misiles guiados por láser con una mayor efectividad, muchos predijeron la obsolescencia del carro de combate. Cuando dejé la investigación y desarrollo en el Departamento de Defensa, dije que a la larga estos nuevos sistemas anticarro derrotarían a los tanques. Sin embargo, los defensores de un nuevo carro de combate vanguardista descubrieron algo que los críticos habían pasado por alto. Las nuevas armas anticarro usaban cabezas bélicas con explosivos químicos que podían penetrar fácilmente las corazas. Pero los británicos habían desarrollado una nueva clase de blindaje que era impermeable a estas cargas. El ejército descubrió casualmente que los británicos habían desarrollado un nuevo blindaje. Se quedaron sorprendidos. Los proyectiles rebotaban en él. El nuevo blindaje fue llamado en código Burlington. Inmediatamente infundió nueva vida a una máquina que estaba en la lista negra. A mediados de los años 70, se estaba desarrollando un nuevo carro de combate llamado XM1 en la fábrica del ejército cercana a Detroit. Los trabajadores de la General Motors y de la Chrysler trabajaban en ella para ganar el contrato. Esta competición era especialmente dura para Chrysler, que había construido los antiguos tanques del ejército. El doctor Philip Led, que había sido el ingeniero jefe del M48 y el jefe del proyecto del M60, dirigía el equipo de la Chrysler. Desde los primeros días de la competición, nuestro equipo sintió la necesidad de ganar el contrato. Al comenzar el trabajo les recordé que esta no era una materia de vida o muerte, era todavía mucho peor. Ambas compañías habían creado prototipos aprovechando las lecciones aprendidas con el MBT-70 y la guerra árabe-israelí del 73. El general Creighton Abrams, jefe del Estado Mayor, impuso que la supervivencia de la tripulación debía ser prioritaria en el nuevo tanque. Una persona clave fue Craig Abrams, uno de los jóvenes jefes de tanque de Patton en Europa. Realizó incursiones espectaculares contra los alemanes. Fue quien tomó la decisión de que se pusiera la suficiente protección para la tripulación. Para algunos, el carro resultó demasiado pesado. Creo que en nuestra nación existe la tradición de conseguir la mayor seguridad para la vida humana, probablemente tanto como en el país que más. Y tiene un objeto práctico. Si una tripulación sobrevive, podrá combatir al día siguiente. El nuevo blindaje inventado por los británicos y mejorado por los americanos hizo posible esta supervivencia. El blindaje se componía de varias capas protectoras, todavía secretas, que recubrían el casco de acero. Era extremadamente pesado. Un blindaje especial requiere un volumen mayor. Recubre varias áreas del carro con un espesor del orden de varias decenas de centímetros. Los ingenieros se vieron forzados a instalar un nuevo motor de 1500 caballos de potencia para impulsar al tanque de 60 toneladas. Quizá el problema más difícil de resolver fue la elección del motor. Los alemanes y el ejército habían usado durante años buenos motores diésel. Tenían mucha experiencia y les gustaba el diésel. Por eso General Motors usó un motor diésel. Pero el equipo de Chrysler empleó algo totalmente distinto. Su tanque llevaba una turbina, similar a la de los reactores y helicópteros. Escogimos la turbina principalmente por su fiabilidad. Otra ventaja era su peso ligero, unos 1000 kilos más ligera que el diésel usado en aquellos días. Eso significaba que podíamos dedicar más peso al blindaje. La turbina era más silenciosa y limpia. El tanque podía acercarse sigilosamente al enemigo. También tenía mucha aceleración. Pasa de estar parado a alcanzar gran velocidad en un tiempo muy corto. La velocidad es de 96 kilómetros por hora. Su turbina
le permite saltar los obstáculos, pero consume mucho combustible. Y dentro del ejército nos hacíamos la pregunta de si debíamos elegir esta nueva planta de potencia en lugar de seguir con el conocido y probado motor diésel. Era arriesgado. No estábamos seguros de si el ejército nos elegiría. No había otro carro de combate en el mundo que tuviera turbina. La decisión era especialmente importante para Chrysler. La compañía tenía problemas financieros y necesitaba el contrato. La competición de los tanques fue toda una demostración. Parecía que la General Motors había ganado. Se preparaban para descorchar el champán. Pero existían dudas. ¿Era ese realmente el carro que queríamos? Se tomó una decisión que fue muy discutida. Vamos a hacer unas cuantas pruebas más. Led y el equipo de la Chrysler hicieron algunos cambios que les permitieron presentar una oferta más económica que la de General Motors. Chrysler habló con sus suministradores y les dijo, bien, tenemos que bajar los precios. Respondieron favorablemente y Chrysler ganó la competición. El nuevo carro de combate rompía con todo lo anterior. Por primera vez que yo sepa, el combustible iba separado de la tripulación, detrás del blindaje frontal. La munición estaba situada en las corazas más gruesas de la parte trasera. Si el fuego enemigo alcanzaba la munición, esta estallaba y los paneles saltaban, permitiendo que la tripulación no resultara herida. Un visor térmico permitía a la tripulación escoger cuidadosamente los blancos por la noche. Unos nuevos ordenadores digitales sustituyeron a los analógicos, aumentando la precisión de la balística. Disponían de telémetros de láser y de un avance revolucionario. El tanque podía disparar casi con la misma precisión en marcha que estando parado. Teníamos que desarrollar un sistema de estabilización que mantuviera la línea de tiro fija al objetivo, mientras el vehículo se desplazaba saltando y dando vueltas por el campo. Es mucho más fácil estabilizar los giróscopos que un sistema ligero de visor de cruz. Luego estaba el cañón. Eso significaba 4 metros de acero dando botes. Por eso solamente debíamos permitir que el cañón disparara cuando coincidía con la línea de tiro del artillero. Mientras algunos pedían mejoras tecnológicas adicionales, el secretario de Defensa, Caspar Weinberger, decidió que en 1981 el tanque entrara en producción. Permaneció tanto tiempo en desarrollo porque cada 6 meses alguien quería que se le incorporara algo nuevo. Pero había que fabricar lo que ya se tenía, si es que queríamos disponer enseguida de un buen carro de combate. Al fin, en 1982, el carro de combate superior que el ejército había estado buscando desde principios de los 60 entró en servicio. Fue llamado M1 Abrams, en honor al general Creighton Abrams, que murió en 1974 siendo jefe del Estado Mayor. En los ejercicios de la OTAN, el nuevo carro sorprendió a sus críticos. The M1 Abrams tank has a 105mm main gun. Dieser Panzer hat eine 105mm Kanone. Ganó todos los premios, por decirlo así. Las pruebas de la OTAN de despliegue efectivo y precisión contra blancos, el grado de movilidad estando protegido y el resto. Era un carro de combate muy bueno. Se enviaron la mayoría de los Abrams a Alemania, donde fueron recibidos por las fuerzas acorazadas norteamericanas. El M1 era tan superior a todo lo anterior que se enamoraron de él desde el soldado más joven hasta el comandante de batallón, como yo. Mi conductor me dijo, mi coronel, esto es como volar un reactor con orugas. Y tenía razón.
Podía disparar muy rápidamente mientras se desplazaba. Su blindaje fue descrito como impenetrable ante cualquier arma anticarro soviética. Una de sus grandes virtudes era la supervivencia de la tripulación. El M1 fue crucial en la estrategia para impedir la invasión de Europa por parte soviética. Era muy importante disponer del M1 cuando se hablaba de una guerra terrestre en Europa. Era un gran factor de disuasión y además hizo que los soviéticos se pensaran dos veces si podrían llegar al canal en 30 días. La amenaza de una guerra a gran escala en Europa fue disminuyendo después de que cayera el muro de Berlín en 1989 y la Unión Soviética comenzara a desintegrarse. El M1 no vio la acción en Europa, pero muy pronto tuvo otro destino. El carro de combate Abrams había sido diseñado para combatir en las llanuras de Europa, pero la primera acción que vería sería en los desiertos de Irak, durante la Guerra del Golfo de 1991. Todo lo que el ejército había preparado demostró ser muy aplicable cuando Irak invadió Kuwait y decidimos dar una respuesta. En la operación Tormenta del Desierto se combatiría con una versión mejorada del Abrams, la M1A1. Un cañón más potente de 120 milímetros sustituyó al original de 105 milímetros. Además, el M1A1 incorporaba más blindaje y nueva tecnología, incluyendo la capacidad de usar el sistema de posicionamiento global o GPS. El GPS era importante a la hora de maniobrar sobre terreno que no tenía referencias visuales. Resultaba parecido a la navegación marina. Se dotó con el GPS a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Estos sistemas demostrarían ser cruciales en el desierto. La caballería y las unidades acorazadas se movían con seguridad por los páramos de Arabia Saudita, Kuwait e Irak usando el GPS. Sin embargo, a las fuerzas de la coalición les llevó tiempo prepararse para la guerra contra Saddam Hussein. Nos llevó 3 meses desplegar las fuerzas para la operación Tormenta del Desierto. Tuvimos la suerte de que Saddam permaneció quieto y no atacó cuando éramos más vulnerables, cuando no habíamos llevado todavía las unidades pesadas. El despliegue de los Abrams se retrasó debido a que tenían que ser transportados desde sus bases en los Estados Unidos y Alemania en barcos especiales o uno a uno a bordo de cargueros C-5, el único avión lo suficientemente grande para llevar uno de estos tanques. Cada M1A1 pesaba 67 toneladas. Es muy pesado y requiere su propio transporte, además de que un vehículo de servicio debe estar cerca. No es muy bueno consumiendo combustible. No toda la culpa era de este carro. La fuerza aliada era enorme y su transporte muy difícil. Aunque los Abrams comenzaron a ser desplegados en 1986, muchos carristas los manejaron por primera vez mientras esperaban que las incursiones aéreas ablandaran a las fuerzas iraquíes. El ejército había decidido que solamente el M1A1 con su gran cañón, no la versión M1, participaría en la invasión terrestre. Venimos a quedarnos aquí. No hay problemas con nosotros, estamos bien preparados. Tenemos suficiente agua y combustible. Podemos sobrevivir, quedarnos y combatir aquí. Las unidades acorazadas tenían que aprender a luchar sobre un terreno muy distinto del que habían sido entrenados en Alemania. Estábamos acostumbrados a los corredores y a las áreas restringidas de una posible guerra en Europa. Nos encontrábamos en espacios abiertos. Pero los ejercicios y el entrenamiento nos permitieron adaptarnos rápidamente. Cuando el combate terrestre comenzó en febrero de 1991, los Abrams demostraron ser un arma muy eficaz y de muy alta tecnología.
Nuestros carros eran lo mejor que se podía ver en aquel ambiente del desierto. Corrían con sus 70 toneladas por donde no había pasado nadie. Ni siquiera había huellas de camellos ni de cabras. Los carros podían maniobrar y virar bruscamente hacia sus objetivos, incluso bajo tormentas de arena y el espeso humo de los pozos cubaitíes ardiendo. La visión térmica confirió a los carristas una gran ventaja respecto a los iraquíes y sus carros T-72 fabricados por los soviéticos. Podíamos dispararles a distancias a las que los iraquíes ni siquiera nos veían, a unos 3 kilómetros en la oscuridad, con mal tiempo, usando nuestra visión térmica. Ni siquiera podían decir desde dónde les venían los disparos. El coronel Jerry Videvich estaba al mando de la primera brigada de la división acorazada en la operación Tormenta del Desierto. Su brigada se enfrentó a los iraquíes por primera vez en la noche del 26 de febrero. Atacamos durante toda la noche y no ofrecieron gran resistencia. Les sobrepasamos. Sus carros desaparecieron en cuanto se enfrentó a ellos nuestra primera línea. La brigada continuó su marcha. Iban tan rápidos que en la mañana del día 27 de febrero estaban muy por delante de donde se había programado que debían avanzar. Cuando esa mañana llegamos al valle de Wadi, alrededor de las 11:30, nos encontramos a una brigada atrincherada. Fue una gran sorpresa. Ante ellos se encontraban elementos atrincherados de la Guardia Republicana iraquí desplegados a lo largo de los montículos de Medina. De pronto, aparecieron por el horizonte. Pero estábamos a 4.000 metros, mucho más allá de su alcance. Así que cuando comenzamos a atacarles, no sabían si era desde tierra o desde el aire. No se enteraron hasta escuchar el sonido de los cañones en el horizonte. La brigada acorazada americana estaba demasiado lejos para divisar a los iraquíes a simple vista, pero sus visores térmicos distinguían claramente al enemigo. Los ordenadores de los misiles dirigieron con precisión el fuego de los cañones. Podían elegir entre quedarse y morir o huir con sus vehículos y morir. Algunos eligieron las dos cosas. El combate duró 45 minutos, brigada contra brigada. Al final, la cuenta fue de 116-0 a nuestro favor. Todos sus vehículos, nuestro objetivo principal, fueron destruidos. El colapso de las fuerzas iraquíes sorprendió al ejército y a la inteligencia americana. No esperaban una victoria tan fácil. Antes de la guerra del desierto, se esperaban unas pérdidas de 10.000 hombres. ¿Por qué tantos? Bueno, disponían de los T-72 y habían estado en guerra contra los iraníes durante 8 años. Pero no nos dimos cuenta de la ventaja tecnológica que teníamos respecto a los T-72. Los tanques diseñados y construidos por los rusos tenían un defecto fundamental. Yo diría que catastrófico. La tripulación y las municiones iban en la misma cámara. Si un proyectil perforante entraba, la munición estallaba. Y cuando eso sucedía, la torre saltaba por los aires y la tripulación perecía instantáneamente. Más de 3.000 carros de combate iraquíes fueron destruidos, sus bajas fueron muy graves. Más de 1.800 Abrams fueron desplegados en la Guerra del Golfo, solamente 18 resultaron dañados. Los Abrams destruidos en el campo de batalla del Golfo lo fueron debido al fuego amigo. Fue el fuego fratricida. Algunos carros fueron alcanzados, aunque ningún carrista americano pereció en la operación Tormenta del Desierto como resultado del fuego enemigo. Pero el triunfo de los M1A1 en la operación Tormenta del Desierto tuvo una corta vida. Pronto hubo alguien que predijo que la primera victoria bélica del Abrams sería también la última.
El fin de la Guerra del Golfo coincidió con el final de la Guerra Fría. Con la caída de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, los fondos militares americanos comenzaron a evaporarse. El presidente Bush presentó un plan para reducir en un 40% las Fuerzas Armadas. Hubo muchos que se preguntaron cuál sería el papel del ejército después de la Guerra Fría. El ejército quería actualizar sus Abrams a la nueva versión, la M1A2. Pero el Congreso era reacio a aprobar los fondos para el programa. We're proud to serve. We need your support for a budget which is drastically changed from the budgets of the past. Después de la Guerra del Golfo nos encontramos con la opinión en contra del presupuesto del ejército. Teníamos que convencerles de que era conveniente pasar al nuevo carro, pero por decirlo así, no vendimos la moto. Irónicamente, fueron los sauditas los que mantuvieron vivo al nuevo tanque al sustituir sus antiguos modelos con el M1A2. Compraron el M1A2 cuando nosotros no teníamos recursos para hacerlo, ni apoyo político en el Departamento de Defensa. Fue una suerte que lo compraran, porque así la línea de producción siguió abierta. Al final, el Congreso estuvo de acuerdo en actualizar los Abrams al modelo M1A2. Pero la oposición en el Congreso no era solamente por los fondos. Muchos congresistas creían que el carro de combate ya no era un arma efectiva. Cuando les decía a los congresistas lo importante que era renovar el equipo del ejército, siempre me contestaban: no estamos seguros de que quiera el dinero para actualizar ese carro de 70 toneladas y otras plataformas herencia de la Guerra Fría, porque no serán las armas del futuro. Mucha de la motivación para mejorar los carros de combate ha disminuido. En primer lugar, ya no existen amenazas comparables a la del Pacto de Varsovia. Además, los críticos se quejaban del largo tiempo que había llevado desplegar las fuerzas pesadas al Golfo Pérsico. Querían una fuerza que se pudiera desplegar más rápidamente para responder a las crisis internacionales. Los soldados hacían cada vez más trabajos de policía y de guardianes de la paz, no de guerreros. Las amenazas son diferentes en la actualidad. Tienen que llegar antes a los lugares conflictivos, y sus tanques de 70 toneladas no pueden hacerlo. Ni pueden operar en muchos sitios porque los puentes no resisten su peso. Son demasiado pesados para las carreteras y demasiado anchos para las calles. Como puede comprobar, el mundo se ha urbanizado. Las ciudades se han convertido en una amenaza real. Los inconvenientes de los carros de combate se hicieron evidentes durante su intervención en los Balcanes en Kosovo en 1999. Los carros se diseñan para ser desplegados donde haya una infraestructura sostenible. En el caso de los Balcanes, esa infraestructura era arcaica y no prestaba soporte a los diversos vehículos. Fue una guerra de 78 días. Se terminó antes de llevar a las fuerzas terrestres al combate. Esa fue una de las grandes lecciones para el ejército. Si su futuro dependía del tanque de 70 toneladas, no tendríamos un papel muy relevante en los siguientes combates porque no íbamos a conseguir del Congreso los fondos necesarios. No podíamos defender adecuadamente a la nación. Reconociendo la nueva situación, el secretario del Ejército, Luis Caldera, y el jefe del Estado Mayor, el general Eric Shinseki, desarrollaron un nuevo plan para el Ejército, creando una fuerza interina de mediana magnitud que pudiera desplegarse rápidamente a los puntos conflictivos. El objetivo para el jefe del Estado Mayor del Ejército es desplegar una brigada en 96 horas a cualquier parte del mundo. El plan contempla 7 brigadas que deben usar vehículos armados ligeros y otros vehículos futuros en lugar de carros de combate. Los M1A2 formarán parte de la herencia de las brigadas para intervenir en caso de necesidad. El mundo ha cambiado, pero todavía existen naciones con carros de combate potencialmente enemigas en un futuro próximo.
Pero los retos a los que nos enfrentamos son muy distintos de un combate entre carros. Bosnia, Kosovo, la amenaza terrorista de Afganistán exigen un nuevo enfoque para nuestras fuerzas armadas. Hoy en día hay 2 brigadas en Fort Lewis, Washington, que están entrenándose con vehículos armados ligeros prestados por otros países. Los vehículos con ruedas, no con orugas, para el ejército americano ya están siendo fabricados. Hemos pedido algo revolucionario, un vehículo con ruedas que pueda convertirse en otro con orugas en caso de necesidad. Queremos que encuentren una solución. Si han montado en un carro de combate, sabrán que si se pierde una cadena, es muy difícil volver a ponerla. Por eso las ruedas ofrecen grandes ventajas y en las carreteras se viaja más rápidamente. También son buenos vehículos en la mayoría de los terrenos no preparados. El ejército está estudiando también un futuro vehículo de combate igual de mortífero y con la supervivencia del Abrams de 70 toneladas, pero mucho más ligero. Exige un salto tecnológico y para eso se están estudiando tecnologías de toda clase. La tecnología stealth puede dar una falsa imagen, de forma que cuando disparen acierten a la imagen y no al vehículo. Puede que vuele, quién sabe. Podría levitar sobre el suelo. No conozco la respuesta, ni creo que nadie la tenga. Mientras tanto, en Fort Knox, los soldados de la caballería acorazada se entrenan en simuladores de M1A2 SEP, la última versión del Abrams, el carro de combate más sofisticado del mundo. Disponen de visores que llegan al doble de distancia que en la operación Tormenta del Desierto. Su protección es también mayor. Su poder destructivo es muy superior comparándolo con cualquier otro tanque. Un visor térmico separado para el jefe le permite escoger un segundo objetivo mientras el tirador está ocupado con el primero. Una pantalla muestra dónde se encuentran en cualquier momento las fuerzas hostiles y las amigas. Disparar al blanco es ahora algo seguro. Para fallar hay que cometer un gran error o hacerlo intencionadamente. La artillería es capaz de lanzar la primera salva con una precisión de 1 metro. Eso es bastante cerca. En la actualidad, estas máquinas de alta tecnología son el orgullo de las fuerzas acorazadas americanas que, como sus predecesoras, se preparan en Fort Knox, aunque probablemente sean retiradas dentro de 20 años. Puede que el Abrams sea el último carro de combate que se fabrique. Y aunque ha desarrollado un gran papel en los combates en los que ha intervenido, puede que llegue el día en que tenga que desaparecer. Hasta que llegue esa fecha, los Abrams serán los mejores carros de combate del mundo.